Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Este es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Realmente hemos ya avanzado en diferentes programas, hemos ido viendo diferentes puntos desde la visión de la doctrina espírita y hoy vamos nuevamente a desarrollar más temas que tienen que ver con la espiritualidad. El tema del día de hoy, para lo cual tenemos hoy como invitados a Jorge y Axel, es qué es el espiritismo o qué es la doctrina espírita. Vamos a desarrollar este tema punto por punto. Es un tema muy amplio, pero en la medida que vayamos evolucionando en cada programa, vamos a ir explicando mejor qué es lo que el espiritismo vino a hacer aquí a la Tierra. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes para todos. Es una alegría estar nuevamente aquí reunidos y compartiendo este medio para divulgar este mensaje consolador. Muchas gracias. Buenas tardes, Axel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué bueno que estemos hoy nuevamente con un tema tan interesante, tan amplio e importante para esclarecer a todos realmente qué es el espiritismo y también dejar claro qué no es el espiritismo. Sí, es muy importante que entendamos qué es y qué no es la doctrina espírita, porque culturalmente, por la falta de información, por la ignorancia, muchas personas hablan de la doctrina espírita o espiritismo de una manera negativa. Hoy vamos a esclarecer sobre este tema. Sí, es un tema que debemos hablar con claridad porque hay mucha confusión del término espiritismo, ¿no? Lo primero que hay que saber es que ¿de dónde aparece la palabra espiritismo? La palabra espiritismo aparece a partir de la publicación de la obra codificada por el profesor francés Léon Hipólito Denis Rivail con el seudónimo Allan Kardec, que él publica el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857. Cuando él publica el libro, ahí se conoce por primera vez la palabra espiritismo, que significa, es un neologismo creado por él, que significa doctrina de los espíritus. 18 de abril de 1857 se publica este nombre, y los seguidores de la doctrina de los espíritus son los espíritas o espiritistas. Es una doctrina nueva, entonces necesitaba palabras nuevas. Antes de esa fecha no existía la palabra espiritismo. Es un neologismo creado por Allan Kardec. Eso hay que tenerlo claro porque hay muchos libros, muchos textos de antiguos, como también la Biblia y otros libros donde ponen en las ediciones actuales la palabra espiritismo, espiritista, espírita. Y eso es una adulteración del texto original bíblico porque esa palabra no existía cuando fue escrita la Biblia, no existía en la Edad Media, no existía en ninguna época, sino hasta 1857 con la publicación de este libro. Ya el significado de lo que es la doctrina espírita, ya vamos a ampliar esos conceptos, ¿les parece? Claro, con gusto. El espiritismo como definición podemos entenderlo como la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Naturaleza porque como ciencia, la doctrina espírita es una ciencia de observación. Se basó en la observación de hechos, sucesos extraordinarios que se entendían como inexplicables en su momento y comenzó a buscarlo y encontró la explicación y da la explicación de esos sucesos. Origen, porque nos explica de dónde vienen los espíritus, por qué están los espíritus, quién creó los espíritus y para qué se crearon.
Ahora bien, también el destino de los mismos, hacia dónde van los espíritus, por qué están aquí, y lo más importante de todo esta doctrina nos explica la relación que hay de los espíritus con el mundo corporal, este mundo que nosotros hoy vivimos. ¿Y quiénes son los espíritus? Son los seres inteligentes de la creación, es decir, nosotros todos somos espíritus. Y poblamos las dos humanidades, la encarnada, que somos los que tenemos el cuerpo físico en este momento, y los desencarnados, los que ya no tienen el cuerpo físico a través del proceso de la desencarnación, mal llamada popularmente muerte, ¿no? Muerte del cuerpo, que nosotros no creemos en la muerte, sino en la vida, estamos en pos de la vida. Y eso se basa, uno de los objetivos de la doctrina espírita es demostrar la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad del alma, la inmortalidad del espíritu, porque somos inmortales. La vida continúa. Y Pablo de Tarso es muy claro cuando nos dijo en el texto bíblico, cuando nos dice, ¿no? Una de las cartas a los Corintios, que hay una sola vida. Una sola vida hay. Y que el ser vive una sola vida. Y eso es verdad. Nosotros tenemos una sola vida, la vida espiritual. Somos inmortales. Lo que sucede es que tenemos varias existencias, varios cuerpos físicos que hemos tomado a través de las distintas emigraciones del alma en su proceso reencarnatorio. Axel nos hablaba, y vamos a retomar esa parte también, del espiritismo como ciencia de observación, pero que esa ciencia de observación nos lleva también a mostrar, a dar cuenta de que existen unas relaciones entre los espíritus, entre los encarnados y los desencarnados. Y eso nos va a crear toda una filosofía de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué sufrimos, cuál es el sentido de nuestra existencia, si no es la primera vez que estamos aquí en la tierra. Y todas estas comunicaciones entre el plano espiritual y este plano en el que vivimos material, también nos llevan unas consecuencias morales, unas consecuencias de tipo ético, en el sentido de cómo debemos comportarnos aquí en la vida para trascender, para regresar a esa patria espiritual. Exacto, Víctor, muy bien como lo decías. Es una ciencia de observación y una doctrina filosófica que está plasmada en el libro de los espíritus. Ahora bien, como ciencia práctica, consiste en explicar esa relación que existe entre los espíritus y el mundo corporal, y específicamente como filosofía comprende y explica las consecuencias morales que se desprenden de las relaciones entre los espíritus y los propios semejantes corpóreos. Es lo profundo del libro de los espíritus. Existen otros libros, son en realidad 5 libros básicos de la doctrina espírita, teniendo como columna vertebral el libro de los espíritus, sigue consecuentemente el libro de los médiums, que fue codificado en el año 1861, el libro del Evangelio según el Espiritismo, que fue codificado en el año 1864, el Cielo y el Infierno, que fue codificado en el año 1865, y la Génesis, los milagros, que están también codificados en el año 1869. Esos 5 libros son los 5 libros básicos de la doctrina espírita que se definen como el Pentateuco espírita. Jorge, ¿y por qué siempre se ha confundido espiritismo con comunicaciones de espíritus, con muchas prácticas, ¿sí? Muchas prácticas que existen en nuestra cultura? ¿Por qué se confunde tanto eso? En un principio no era así, ¿no? Cuando Allan Kardec publicó el libro de los espíritus en París, en Francia, fue un libro de despertar cultural. Los grandes científicos franceses, Camilo Flammarion, Victor Hugo, el escritor, poeta francés, Alejandro Dumas, George Sand, escritora también, poetisa, y muchos otros escritores, Alfred Russel Wallace, el que estudió la continuación de la teoría del origen de las especies. Todos ellos se tornaron espíritas y fueron grandes estudiosos del conocimiento espírita y tenían en ese momento un nivel cultural muy desarrollado, muy grande. Y lo vemos que en ese momento la doctrina se mantenía en un nivel muy alto de estudio. Cuando se fue popularizando el término espírita, espiritista, muchas personas inescrupulosas utilizaron el nombre para darse un sentido de mayor cultura, de mayor credibilidad, sin muchas veces entender lo que era la doctrina espírita.
que es una propuesta de vida, una propuesta moral basada en las enseñanzas morales que nos dejó el Maestro Jesús. Somos espíritas cristianos. Y ahí fue donde el nombre se fue desvirtuando, la palabra, pero no la doctrina, porque la doctrina sigue siendo igual. Pero el nombre es utilizado por personas inescrupulosas. Por eso hoy estamos aclarando el tema, porque necesitamos que cuando vean a alguien que se titula el nombre de espiritista y vive de él como en la parte de adivinación, de solucionadores de problemas, de hacer sortilegio, de saber la buena aventura, la hora buena, todas esas cosas que son entran en la parte de lo místico, de lo sobrenatural, de lo irreal, del mundo mágico, eso no es espiritismo. Es una doctrina, el espiritismo es una propuesta filosófica de consecuencias morales. Y vemos aquí también que el espiritismo sin la edificación del hombre interior es simple fenómeno. Y de fenómenos está llena la vida, todos los rincones de la vida están llenas de fenómenos. Muchas personas hablan de los fenómenos que se producen durante el sueño, de las apariciones de ciertos espíritus, de ciertos familiares. Sí, la gente habla de eso, el tema como si fuera lo que se refiere solo al espiritismo. El espiritismo no es eso solamente. Creemos en Dios, desarrollado toda la temática de la existencia de Dios. Es si tenemos unos fundamentos o postulados, ¿no? Que son los que creemos cada uno de nosotros, y esos fundamentos y postulados son los que debemos desarrollar. Y algo muy importante, que tenemos un lema los espíritas, que es la caridad. El espírita verdaderamente espírita cristiano, tiene que trabajar en el servicio a los demás, en la caridad, en ayudar. Por eso nosotros tenemos, en todo el movimiento espírita colombiano, tenemos obras sociales de ayuda a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a las embarazadas, a la alimentación, nutrición, protección de los niños, de adultos y del adulto mayor, en fin, distintas ramas del servicio, porque ese es un lema espírita. Fuera de la caridad no hay salvación. La caridad en un sentido moral, en un sentido espiritual. Entonces yo pienso que más adelante podemos tocar todos los demás fundamentos o principios de la doctrina espírita, para que tengamos una visión diferente de lo que nos dedicamos los espíritas, ¿no? Bueno, como conclusión de este primer segmento del programa, tenemos en claro de que el espiritismo tiene tres aspectos. Un aspecto científico, que comprende toda la fenomenología mediúnica, las investigaciones, las comprobaciones, la demostración de la realidad espiritual. El espiritismo también tiene un aspecto filosófico, que comprende todo el conjunto de explicaciones y respuestas, ¿sí?, que el espiritualismo da ante los grandes interrogantes básicos e históricos de la humanidad: Dios, el universo, el alma, la vida, el amor, el dolor, la verdad, el bien, el mal, los orígenes, las finalidades, nuestro destino. Y un aspecto ético-moral que se fundamenta en las enseñanzas dadas y dejadas en el Evangelio por el Maestro Jesús. Con esta conclusión terminamos este primer segmento de Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad.
Regresamos a Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Ya en el segmento anterior vimos los 3 aspectos de la doctrina espírita. Ahora seguimos con el tema ¿cómo fue codificada la doctrina espírita? ¿Cómo fue organizada, Axel? Interesante explicar esto porque es bueno que todos sepamos que por más de 15 años de rigurosa investigación y experiencias, el maestro Allan Kardec se dedicó a recopilar, analizar y seleccionar y además sintetizar las enseñanzas transmitidas por los espíritus a través de los médiums. Estas enseñanzas fueron transmitidas por espíritus de reconocida superioridad moral e intelectual y a través de numerosos medios en Francia, él recopiló los datos que fueron con los que codificó los libros de la doctrina espírita. Esa organización, que es una temática extensa de informaciones transmitidas por los espíritus, fueron surgiendo de allí los libros que hoy se definen como la codificación espírita. Entonces, hay que aclarar, ¿no?, de que si esta palabra ni la doctrina existía, en la forma como Kardec lo codificó, lo investigó, lo corroboró a través de distintos mecanismos para comparar las informaciones, desde ese momento que se publica esta revelación, en las épocas bíblicas no tenía por qué prohibirse el espiritismo. ¿Sí? Sí, lo que estaba prohibiendo, quizás mucha gente y muchos religiosos piensan que la Biblia prohíbe, es la evocación de los muertos, el sortilegio, la adivinación, toda esa parte sobrenatural que el pueblo judío tenía como costumbre de los egipcios. Entonces Moisés prohibió todas esas prácticas que nosotros los espíritus también estamos de acuerdo. Nosotros no debemos evocar, no debemos adivinar, no debemos estar buscando soluciones al futuro, ni soluciones milagrosas, porque eso no existe. Existe Dios, las leyes divinas, que vamos a verla ahora en los fundamentos y principios de la doctrina, que son leyes que son imborrables y no la va a modificar un baño de determinada planta o determinada sustancia o tomas de tal o cual objeto o rezos determinados. Es el crecimiento, el desarrollo espiritual, y por eso el Maestro Jesús vino. Si Moisés prohibió eso, el Maestro Jesús en ningún momento del Evangelio prohibió el contacto con los espíritus, y al contrario, él corrobora que sí se puede hacer la comunicación con los espíritus en el momento de la transfiguración. En el Monte Tabor. En el Monte Tabor. Sí. Ahí cuando estaban los apóstoles, Tiago, Juan y Pedro, durmiendo, se quedaron dormidos y cuando despertaron vieron al Maestro transfigurado, resplandeciente, resplandecía como un sol y las vestiduras blancas brillaban, y estaba hablando con Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? 2 espíritus que estaban allí comunicándose con el Maestro Jesús. Quizás eran de los grupos espiritual que estaba ahí apoyando su tarea, y esa comunicación con ellos está demostrando que sí se puede comunicar con los espíritus, que eso es natural y normal en el ser humano, y que a través de la historia siempre ha habido esas manifestaciones espirituales. Moisés prohibió la evocación, Jesús en ningún momento, el Maestro Jesús prohibió, y nosotros los espíritas volvemos y recordamos que no se debe vivir de la mediunidad, ni estar evocando a los muertos, ni a los espíritus, ni estar viviendo como profesión de estas facultades que solo Dios posee y es el dueño, ¿no? Es importante resaltar que el espírita se ciñe específicamente a la codificación espírita, a los libros codificados por el maestro Allan Kardec. No hay otro tipo de libros, ni nuevos libros que hayan surgido al respecto, más bien hay ahora mismo libros psicografiados por medios que son ampliaciones de estos 5 libros. ¿Por qué? Porque estos libros tocan temas tan extensos en ciencia, en filosofía, en ética, religión, derecho, antropología, psicología, sociología, astronomía, medicina, arte, etcétera. Es una cantidad de ciencias y conocimientos y enseñanzas que fueron transmitidas por los espíritus para el conocimiento de nosotros. Ya que el espiritismo es la sistematización de una revelación, de una verdad, vamos a hablar organizadamente de cada uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Vamos a tocarlos uno por uno y vamos a hacer una explicación de cada uno de ellos, qué información nos trae cada fundamento
y por qué los espíritas creemos en cada uno de ellos. Iniciamos con el primero, Jorge. El primero es la existencia de Dios como creador universal. Sí, los espíritas, lo fundamental es Dios. Creemos en Dios, estamos seguros de su existencia y de sus leyes. Él es perfecto en todas sus condiciones, sus atributos, porque como nadie lo ha visto ni nadie puede decir cómo es, pero sí podemos ir definiéndolo por los atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Que es único. ¿Sí? Si hubiera otro, fuera superior a él, y no, él es único, es omnipotente, es soberanamente bueno y justo. Su justicia es por encima de todo, que es algo que mucha gente no entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente lo que le sucede, el sufrimiento, los padecimientos, le echa culpa a Dios. Y siempre estamos diciendo, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué me castiga? Y eso no es así. Dios no castiga a nadie. Dios hace las leyes. Si nosotros estamos dentro de las leyes, que el Maestro Jesús también nos viene a reafirmar a través del Evangelio, si nosotros vivimos entre las leyes, vamos a vivir bien, vamos a vivir llenos de salud, de bienestar, de armonía, de esa felicidad que todos anhelamos. Entonces, Dios es soberanamente bueno y justo. Uno mismo es el que busca sus propios castigos a través de la abandono o no aplicación de la ley divina, ¿no? Entonces, Dios es bueno, bondadoso, en todas las condiciones de perfección que podamos nosotros imaginar, ¿no? Creó el universo y es único. No es tres personas distintas, ni es otros dioses, nada. Es un ser único, no es tampoco ser, porque lo define la doctrina espírita en la pregunta número 1 del libro de los espíritus, cuando Kardec le pregunta a los espíritus guías de la humanidad qué es Dios. Y los espíritus le contestan: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esa respuesta es sabia porque rompe con el Dios antropomórfico, de forma humana, con características humanas, y no, Dios no es eso. Dios está más allá de lo que el hombre puede percibir. Desde el momento en que ponemos a Dios limitado en nuestra cabeza, ya deja de ser Dios. Dios es nuestro Padre, creador del universo, de todo lo que existe, y nos deja a nosotros en el libre albedrío, y Él nos puso a régimen de nosotros las leyes divinas. Segundo. El segundo fundamento de la doctrina espírita es Jesús, guía y modelo de la humanidad. Jesús es el guía de la humanidad. Jesús vino a traer un mensaje, vino a dar a la humanidad un testimonio. Pero para nosotros los espíritas el testimonio es el mensaje de amor, el mensaje que debe ser ejemplificado para que alcancemos la felicidad. Esa felicidad que Jesús llamó el reino de los cielos, que se conquista a través de la práctica de las virtudes cristianas. Jesús es el guía y el gran modelo para cada una de nuestras vidas. ¿Es Dios? Jesús no es Dios, porque ya Jesús también, Jesús es un espíritu como nosotros, que también tuvo todo su proceso evolutivo, mejoró, trascendió, y que nosotros también podemos ser algún día como Él. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Jesús es el guía y modelo, ¿por qué? Porque es el ser más espiritual, más evolucionado, más destacado que ha venido a la tierra en su condición de espíritu puro, de un nivel de amor tan grande que su sacrificio fue venir a la tierra nuevamente, bajar como de ese nivel para alcanzar tan bajo. Ese es el mayor sufrimiento que él tuvo y la mayor demostración de amor. Y él en todo momento nos dio esa guía, ese modelo de amor, de enseñanza, y nos recordó siempre que a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. No en ritos exteriores, en espíritu, en verdad. Es decir, vivenciar profundamente en lo recóndito de nuestro corazón que Dios existe y que hay unas leyes y que vivir el Evangelio es parte o la forma más segura de encontrar el camino para vivir las leyes divinas. El tercer postulado es la existencia e inmortalidad de los espíritus. Los espíritus creados por Dios son inmortales. Somos inmortales, todos somos inmortales. Los espíritus nunca mueren. Una vez creados por Dios, tenemos una sola vida y muchas existencias.
Nosotros, como espíritus inmortales, estamos en un proceso de evolución continua cada vez que reencarnamos. En este momento, todos los que somos espíritus nos encontramos en un proceso de reencarnación en el que estamos evolucionando de manera individual y colectiva cada uno de nosotros. Somos inmortales. La muerte no existe para el espíritu. Luego de esta encarnación, continuamos en el mundo espiritual. El mundo que conocemos hoy como material es un mundo transitorio. El mundo real y verdadero de donde viene el espíritu es del mundo espiritual. Nosotros entonces, como somos inmortales, antes de nacer, antes de la cuna, ya existíamos. Y después de la muerte, seguiremos viviendo. Entonces nosotros preexistimos y sobrevivimos a la vida, ¿no? a esta encarnación, a este cuerpo físico. Entonces nosotros, como teníamos antes de nacer, como existíamos, ¿qué éramos? Entonces viene el otro postulado. La ley de evolución. Sí, la ley de evolución, que evolucionamos a través del otro postulado. La reencarnación. La reencarnación. Es decir, que nosotros tenemos ya otras vidas, hemos vivido otras vidas como espíritu, porque ahí es donde vienen las ideas innatas, las tendencias de cada uno. Lo vemos en el hogar. Somos padres y tenemos varios hijos, el mismo padre, la misma madre, y la variedad, la diferencia tan grande. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una historia espiritual de lo que ha vivido y lo que ha construido. Porque nace un hijo especial en un hogar, si los padres son buenos. Porque nace un hijo problema, la oveja negra famosa de la familia, vicioso, en fin, ¿por qué esas diferencias tan grandes? Es porque cada espíritu, cada ser tiene su propia historia espiritual. Y a través de las reencarnaciones que Dios nos está dando la oportunidad de reparar, resarcir, trascender, y ahí es donde vamos evolucionando. Y ese es el conocimiento más claro y que más se identifica con la verdadera justicia de Dios. Porque muchos no entendemos y no le encontramos lógica a un Dios que le da más el lado a uno que a otros. ¿Sí? Bueno. Sería un Dios caprichoso. Sí. Pero la lógica es que Dios a cada quien le da la oportunidad de evolucionar, la oportunidad de ganar su propio sustento, tanto espiritual como material. Y cada quien va sembrando las diferentes existencias que tiene y recoge el producto de lo sembrado, su propia cosecha. Entonces, Dios, si es justo, a cada quien le da según sus obras. Y eso es lo más elevado en explicación que tiene la reencarnación como justicia divina. Es la máxima expresión de la justicia. ¿Por qué? Porque en la medida que reencarnamos nosotros podemos ir superando los errores cometidos en otras vidas. Es la oportunidad que Dios nos da de reiniciar, de recomponer, de resarcir los problemas que tenemos y especialmente de aprender de nuestras experiencias. Hoy podemos nosotros definir esta parte de la reencarnación como lo más importante de los postulados, porque si lo entendemos podemos transformar nuestras vidas. Si desde ya podemos nosotros saber que nuestra vida es inmortal y que cada reencarnación va a ayudarnos a superar, podemos ya transformar esas problemáticas que vivimos. Y recordemos que el Maestro Jesús también habló de reencarnación, ¿no? Él habló de reencarnación cuando dialogó con Nicodemos. En ese diálogo que solo Juan escribe sobre ese diálogo, porque él fue testigo, ¿no? Tuvo que haber estado allí para poder escribir, porque los demás no escribieron de ese hecho. Cuando hablando con Nicodemos, le dijo, nadie puede nacer, nadie ve el reino de los cielos si no naciere de nuevo. En este diálogo, cuando él le pregunta, dice, maestro, ¿y cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre? Están hablando de la vida material. No están hablando de bautismo, de nacer de nuevo por bautismo, ni por agua, rito, ni por nada. Por el proceso de nacer de nuevo. Entonces, allí es una explicación que el Maestro Jesús les da. También hay otro pasaje donde el Maestro habla de las reencarnaciones, cuando después de ver los apóstoles, a Elías y a Moisés, hablando con el Maestro, que lo identifican, ellos se quedan con la inquietud. Y bajando ya antes de llegar al pueblo, le dicen, Maestro, pero las profecías dicen, las Escrituras, que antes de venir el Mesías debería volver Elías. ¿Y qué pasó? Si lo estamos viendo ahí, entonces dijo el Maestro, le responde, ya Elías vino y no le conocieron. Hicieron con él lo que quisieron, ¿no? Entonces ahí mismo el texto bíblico dice, y ellos entendieron que les estaba hablando del Juan el Bautista. Es decir, que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Porque Elías había vivido
200 años atrás, antes de Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el primo del Maestro Jesús. Entonces, cuando el texto bíblico, el Evangelio dice que cuando ellos preguntaron eso, ellos entendieron que Juan el Bautista era Elías. Entonces, ¿cómo era? Porque nació a través de Isabel, que era la prima de María, y Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista. Esta pareja vieron cómo nació, cómo se produjo el nuevo cuerpo. Esa es la reencarnación. Reencarnar es nacer de nuevo, tomar carne nuevamente. Cuando nace un bebé, ya ese bebé es un nuevo cuerpo, pero su espíritu ha tenido muchas experiencias y muchas existencias. Y hay muchas investigaciones que apoyan esta realidad, ¿no? Hoy científicamente demostrada, y especialmente en el tema que llamamos nosotros habilidades innatas. Cuando hay niños de 4, 3, 6 años que experimentan y muestran unas habilidades en arte, en deporte, en conocimiento, inclusive en lenguajes que no son propios de la región donde nacen, eso está mostrando que traen ya conocimiento de otras vidas y tienen la posibilidad de expresarlos. Y vienen a propósito como muestra para Dios mostrarnos que efectivamente existe la reencarnación. Nuestros queridos oyentes pueden ir preparando sus preguntas para el último segmento del programa. Pueden llamarnos al 656-5252, les avisaremos cuando tendremos el espacio listo. Otro postulado es el de el que continúa es la comunicabilidad de los espíritus. No, la ley de causa y efecto antes, ¿no? Está. Ley de causa y efecto que tiene que ver mucho con la justicia divina y la reencarnación, ¿no? Estamos muy unidos. O ley de acción y reacción. La ley de acción y reacción. Es que la única explicación de la justicia divina es a través de la ley de causa y efecto o ley de acción y reacción. Que todo lo que hoy sufrimos, vivimos, es consecuencia de algo que hicimos en un pasado. Es la ley de acción y reacción, la ley de la causalidad. Todo tiene una causa. Entonces nosotros ahí, al comprender la ley de causa y efecto, nos damos cuenta que hay causas de esta misma vida y hay causas que uno por más que analice no las encuentra en esta vida. Por ejemplo, me nace un hijo ciego, un niñito con cáncer. Si no hizo nada, ¿de dónde viene? ¿Por qué tiene que sufrir? Es su espíritu que ha tenido otras encarnaciones y ha cometido errores, ha cometido fallas, y hoy viene a saldar las deudas, sus compromisos, sus debilidades. Y cada cual muestra por dónde falló. Entonces así vemos que a través de la ley de causa y efecto es donde vemos la justicia divina. ¿Por qué nos toca a nosotros vivir esa experiencia de tener un hijo con limitaciones o una problemática X o Y? Es porque nosotros mismos o fuimos los que apoyamos a estos seres a que se equivocaran o cometieran un suicidio, cometieran un aborto, cometieran errores de irresponsabilidad, de malos manejos de dinero, en fin, tantas cosas negativas que vivimos todos los días, de corrupción, de maltrato, de violencia. Nosotros mismos impulsamos eso. Entonces hoy nos toca ayudar a aquellos que los hicimos fallar en el pasado. De esta misma vida, ahí esas son las causas. Si no criamos bien a nuestro hijo en esta vida, vamos a tener un hijo problema cuando sea adulto. Si no trabajamos bien y cuidamos lo que tenemos materialmente, vamos a estar con problemas financieros y administrativos en un futuro, ¿no? Entonces todo tiene, la ley de acción y reacción de causa y efecto se aplica a todos inexorablemente. Y ahí es donde podemos entender la justicia de Dios. Bueno, esto es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Volvemos después de la pausa. Con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia,
Lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Con nuestro programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad, vamos con uno de los postulados más álgidos con los cuales iniciamos parte de este programa, que es la confusión que tienen las personas alrededor de la comunicabilidad de los espíritus y que asimilan que esto es toda la doctrina espírita, comunicabilidad con los espíritus. ¿Qué piensa Jorge? Sí, ya viste todo lo que hemos hablado de la parte doctrinaria. Y son temas que apenas hemos tomado superficialmente, no hemos profundizado por el tiempo, ¿no? Que ya podemos hacer un programa de cada uno de los temas, de los fundamentos de la doctrina espírita, porque es muy profundo, y la gente desconoce la realidad de la propuesta espiritual para la vida, para el hombre ser feliz. Y confunde de que los espíritas, y aún hay personas que se dicen espíritas y no conocen, no estudian, no profundizan bien el mensaje y se dedican a la práctica de la mediunidad, de la parte de entrar en contacto con los espíritus, que eso es algo natural, es una facultad natural del ser humano. Así como leer, ver, oír, es natural. Eso no es un don especial, ni son personas que superiores, vienen con grandes misiones porque son superiores a los otros, no. Eso es natural, es una facultad natural, pero tiene una variedad de expresiones, ¿no? Unos ven, otros oyen, otros salen del cuerpo y a través del sueño tienen contacto con los espíritus, reciben mensajes, otros escriben. ¿Y eso es solo del espiritismo? No, a través de la historia. En la historia hay muchos fenómenos mediúnicos. La Biblia es un libro de puros fenómenos mediúnicos a través de las manifestaciones mediúnicas de los profetas, a través del mensaje del Maestro Jesús. Es decir, hay muchas fuentes de información. Antes los griegos estaban los templos donde estaban las pitonisas, el oráculo, el más famoso de Delfos. En Grecia, Roma se usaba mucho esto y allí eran donde se comunicaban los espíritus. Sí, eran costumbres que habían, pero la doctrina espírita no es eso. La doctrina espírita, ¿qué le hace a los medios? Los educa espiritual y moralmente, para servir, ayudar al prójimo desinteresadamente. Porque el Maestro Jesús nos enseñó, dar gratuitamente lo que se recibió gratuitamente. No se puede cobrar por ningún hecho mediúnico, ni por evocar a ningún espíritu, porque los espíritus no se evocan, no se molestan, no se perturban. Hay que respetar al mundo espiritual. ¿Cómo se comunican los espíritus? Espontáneamente. La comunicación viene del mundo espiritual hacia acá, hacia nosotros. Ellos son los que se comunican a través de nosotros y desean comunicarse. No es de nosotros reunirnos, vamos a reunirnos y a llamar espíritus. No, eso no es así. La técnica del espiritismo es que las expresiones espirituales, cuando estamos en la oración, estamos en nuestras reuniones, y se aprende a través de cursos especiales de cómo identificar cuando un espíritu, de qué nivel, cómo se manifiestan, en las distintas formas, y vamos así teniendo muy claro que lo principal para un buen desempeño de la mediunidad es la moral. Una persona inmoral puede ser medium, ¿no? ¿Sí? Puede ser medium, pero una persona viciosa puede ser medium, pero eso no quiere decir que sea espírita. El medium espírita es aquel que busca siempre la moral de Jesús, el amor al prójimo, el servicio desinteresado, abnegado. Tiene su profesión, su trabajo normal. Sí, no puede decir que dedicado todo el día a tiempo completo a la mediunidad, porque ya eso no está correcto. Cada cual tiene que tener su trabajo para su subsistencia material, y en las horas libres puede desarrollar, aprender estas actividades espirituales para aquellos que la posean. Y la mediunidad no solamente se da en la doctrina espírita, en cualquier religión, cualquier doctrina, cualquier organización humana, ya que es una facultad, se pueden dar los hechos mediúnicos. Lo que pasa es que los llaman de otra manera. De otra manera, sí. Poder de sanación, reuniones de sanidad. Toda aquella persona que a través de su presencia
desarrolle sanaciones, curaciones a enfermos, esa persona es medium. Así lo utilice de otra forma. Y en la antigüedad se llamaban profetas. Profetas, o ven, o son videntes y dicen, aquí estoy viendo que en su casa se están curando tantas personas, se le está solucionando el problema económico a fulano. ¿Cómo lo está viendo? Si está parado en un sitio y está viendo a las personas en su casa, ¿cómo lo ve? Es porque es vidente o clarividente. Así le llaman revelaciones del Espíritu Santo, está ungido, revelaciones espirituales o revelaciones de los ángeles. Todo eso son manifestaciones espirituales. ¿Y tenemos nosotros algún espíritu que nos acompaña? También tenemos a los guías espirituales. Los guías espirituales que son el encargado. Cuando uno está niño le hablan del ángel de la guarda, que es el guía espiritual. Pero cuando uno pasa la juventud, a la adolescencia, ya no le hablan a uno más de ese ángel de la guarda. Y sí existe y sí continúa, porque es el encargado por Dios de cuidarnos, protegernos y guiarnos por los caminos del bien. Hay que desarrollar más esa filosofía de acercamiento al guía espiritual. No se necesita ser medium para saber el nombre ni para saber que está ahí. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Entonces la mediunidad es una facultad que hay que educar. Hay que educar y seguir el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús y que el Maestro Kardec nos da la técnica para no caer en los grandes peligros que son las obsesiones, las fascinaciones o el fanatismo de creer que los medium o los espíritus son solucionadores de problemas. No son solucionadores de problemas, porque los espíritus son personas que igual que nosotros, con sus dificultades, sus limitaciones, y la propuesta espírita es que busquemos siempre a los guías de la humanidad para que transmitan su mensaje consolador y las verdades esclarecedoras para el bien de la humanidad en general, no para forma particular. Realmente este tema da para muchos programas porque es un tema muy extenso, pero que debemos dejarle las bases, las inquietudes, donde podemos entonces ir conociendo todas estas verdades en cada uno de los centros o casas espíritas o instituciones espíritas que se encargan de divulgar este mensaje. Yo pienso que debemos también aclarar un poquito qué no es el espiritismo, ¿no? Ya vimos qué no es rápidamente para que, por el tiempo, para darle oportunidad a personas que nos quieran llamar. Tenemos otros dos postulados que los podemos mencionar. Sí. Como el de la pluralidad de mundos habitados. ¿Sí? Y la ley de justicia, amor y caridad. Y la ley de justicia, amor y caridad, que es la que encierra todo el trabajo que... La de pluralidad de mundos habitados tiene que ver con la reencarnación y con la inmortalidad, ¿no? Con la evolución. Que la evolución también, con estos otros postulados. Que nosotros no solamente trazamos nuestra evolución solo aquí en la Tierra. Hay muchos mundos, miles de millones de galaxias. Por los científicos son 100.000 millones de galaxias en el mundo, en el universo observable, ¿no? Entonces ahí hay cantidades de planetas que son el hábitat para nosotros los espíritus de acuerdo a nuestro nivel evolutivo. Yo pienso que muchas personas que escuchan todos estos temas dicen, oye, yo creo en esto. Otra persona, sí, yo creo en esto, pero lo llamo de otra manera. Entonces vemos lo bonito de la doctrina espírita, que se encarga de sistematizar, de organizar unas verdades, sí, integrar todas unas verdades que han estado a lo largo de la historia de la humanidad en el aire, ¿sí? Que se sienten, que se palpan, y que el espiritismo nos las viene a presentar de una manera estructurada, lógica, coherente. Lógico, sí, coherente, y que responde a todos los fenómenos de la vida. Entonces el espiritismo, a través de todas estas verdades, nos ayuda a ser felices. Como dijo el Maestro Jesús, busca la verdad y la verdad te hará libre. Y como bien decía Jesús, tenemos que tener claridad respecto a lo que no es el espiritismo. Cuando decía Jorge ahora, ¿no? ¿Qué no es el espiritismo? No es el uso de amuletos, no son señales cabalísticas, ritos, ceremonias, no son vestidos especiales. Los espíritas no usan vestidos especiales para comunicarse ni para resolver sus tareas. No, el espiritismo tampoco es la asistencia espiritual paga. El espiritismo no cobra, ni nadie debe dar ninguna clase de dinero por los beneficios espirituales que se obtengan por conocer el espiritismo. No confiere títulos, no hay ningún tipo de sacerdocio, no hay tipo de jefes dentro del espiritismo. Especialmente no hay lecturas de mano, no hay actos de tirar la suerte o de adivinaciones, tampoco tenemos ninguna adherencia a la astrología, a supersticiones, a fanatismos religiosos.
El espiritismo es una ciencia, es filosofía, es moral, es estudio. Por eso muchas personas desisten de esta doctrina porque exige y requiere que el espírita se eduque estudiando, conociendo y trabajando por su propio desarrollo interior. ¿Y qué hace el espiritismo con las demás religiones? No, las acepta todas las religiones están bienvenidas porque cada quien está en la religión que requiere de acuerdo a su condición espiritual, ¿no? No, por el contrario, pensamos que todas las religiones son buenas para el ser, para su desarrollo. Bien, entonces nos damos cuenta de que el espiritismo no requiere nada material, no requiere nada exterior, es una doctrina, una propuesta de reforma moral, de tener una ética y de vivir tal como Jesús, nuestro amado Señor, nos enseñó. Por eso Él es nuestro guía y nuestro modelo a seguir. Allan Kardec, este gran misionero francés, es un gran hombre que sintetizó a través de un estudio metódico todo este mensaje consolador, que nosotros debemos apoyar y creer con mucho análisis y mucha claridad. Desde estos momentos tenemos ya abiertos nuestros espacios para escuchar las inquietudes de nuestros radioescuchas. Aquí 656. Al 656-5252, Radio Vigía de Todelar. Adelante, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén Hernández. Rubén. Sí, voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿el espiritismo crea una moral nueva? Y la otra, ¿cuál es la vida verdadera del ser y por qué? Sí, la pregunta es, ¿el espiritismo crea una moral nueva? Y la segunda, ¿cuál es la verdad del ser? Gracias, Rubén, por tus preguntas. Entonces, ¿el espiritismo crea una moral nueva, Víctor? Realmente no viene a crear una moral nueva. Jesús nos trajo unas pautas para ser felices. Nos trajo una propuesta ética. Lo que venimos es a cumplirla y quitarle todos estos adornos que le hemos puesto, estas superficialidades, para no practicarla. Entonces venimos a practicar de frente la ley de amor. Venimos a practicar la solidaridad. Todos estos valores que están dentro del Evangelio, practicándolos en esencia, podemos ser felices. Entonces muchas veces le hemos untado a la moral nuestros intereses, nuestros conflictos, y hemos empañado la verdad. Por eso trabajando la moral de Jesús en su esencia, podemos liberarnos de todas estas situaciones que nos amarran a la materialidad. Sí, la segunda pregunta es, ¿cuál es la verdad del ser? Que nosotros somos espíritus. Somos espíritus que estamos viviendo una experiencia corporal. Este es un momento muy importante donde no debemos perder el tiempo. No debemos perder el tiempo en los apegos, en los tormentos de los abusos, de los desequilibrios, de los vicios. Todo el mundo vive estresado, angustiado, muy con culpas, con miedos, con tanto desespero que hay en la humanidad. Es por una falta de entender la verdad consoladora de que somos espíritus inmortales viviendo una experiencia corporal. Desarrollemos nuestra espiritualidad y aceptemos que todo lo que vivimos es bueno y necesario para nuestra evolución. Estamos con las personas que necesitamos y vivimos las situaciones que merecemos. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Gracias, muy amable, con Juana María. Juana, bienvenida a Luces para el Alma. Gracias, los felicito por el programa. Mi pregunta es la siguiente. Siempre se nos enseñó, y mucha gente lo sigue creyendo, que Dios es Jesús y Jesús es Dios. ¿Cómo pudo Dios encarnar en un cuerpo y quién cuidaba del universo si Dios estaba encarnado? Desearía que me ampliaran esta pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, y realmente hay que respetar, ¿no?, a las personas que crean esa teoría, esa propuesta, pero esas creencias, ¿sí?, son resultado de los concilios hechas por hombres, ¿no? Jesús en ningún momento dijo que Él era Dios, siempre habló de Dios, del Padre. El Padre me envió, el Padre, cuando dijo mi Padre y yo somos uno, estaba dándole a entender que Él era el más evolucionado que podía comprender y entender la naturaleza divina y estar en esa sintonía, en esa armonía con las fuerzas superiores del amor de Dios.
Pero él cuando estaba, siempre se refirió a Dios como el Padre. Dios me envió, Dios habló, Dios a través de mí. Siempre hacía una referencia, ¿no?, de Dios por encima de él. Entonces cuando las interpretaciones humanas dieron para que se confundiera de que Dios y Jesús eran la misma persona. Después hubo otro concilio donde hablaron de que era el Espíritu Santo y crearon el dogma de las 3 divinas personas y un solo Dios verdadero. Donde no es así. Los espíritas sabemos que no es. Jesús es el Hijo de Dios, igual que todos nosotros, pero ha evolucionado mucho más que nosotros y está a un nivel tan alto que todavía nosotros no alcanzamos la moral que Él nos dejó, sus parámetros. Desde el momento en que nosotros alcancemos los parámetros morales dados por el Maestro Jesús, podemos decir que ya estamos en un nivel superior. El Maestro Jesús nos enseñó humildad, amor, paz, y en ese momento estaba Él personificando el amor divino aquí en la tierra, pero no era Dios. Dios está en todo el universo, creador de todo lo que existe. También en todo ese proceso de desarrollo antroposociológico, los mismos griegos veían a todas aquellas personas que hacían grandes maravillas, las veían como dioses, pero dioses con D minúscula. Entonces era muy fácil también asimilar esa idea a cualquier persona que para esa época hacía prodigios, ¿sí?, entre comillas milagros, como los hacía Jesús. Y fue asimilado también, fue visto también como un ser superior para la época. Pero él dejó siempre claro de que su Padre lo había enviado, de que Dios siempre nos veía y Dios es amor. Entonces tenemos toda esta realidad que nos enseña traer a un Dios acá que lo presenta la doctrina espírita como un ser superior, que lo presenta como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y que es el gran ordenador del universo. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién habla? ¿Cómo es su nombre? Berta. Ah, bueno. Lo felicito por el programa. Ustedes hablaron algo de los mediums. Y en mi iglesia hay hermanas que hablan en lenguas y hay una que se comunica especialmente con la Virgen. ¿Eso es posible? Sí, esos son fenómenos mediúnicos, ¿no? Son fenómenos mediúnicos donde los espíritus se pueden comunicar. ¿Sí? El don de lengua es personas que hablan, de acuerdo al texto bíblico, era hablar en varios idiomas. Lo que es importante es que aquí ahora tiene que hablar la persona en idiomas que sean conocidos, ¿no? Se conoce personas que nunca han hablado francés, inglés, ni chino, ni coreano, y comienzan un momento de trance o de éxtasis, comienzan a hablar en estos idiomas. Lo importante es que haya una interpretación de lo que dicen, ¿no? Pero si son esas don de lengua donde es pura balbuceando palabras sin sentido, eso habría que analizarlo muy bien, ¿no? Porque existen los fenómenos, existen las comunicaciones, pero no debemos ser crédulos de creer que todo es así porque sí, ¿no? Hay que investigar, hay que analizar para saber qué tipo de manifestación y si es verdad que existe esta realidad. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, Juan el Evangelista, ¿qué nos dijo? No creáis a todo espíritu si no comprobamos que viene de Dios. Cuando Juan el Evangelista nos está diciendo no creáis en todos los espíritus, nos está diciendo que sí se comunicaban en aquella época y que ellos se comunicaban también con los espíritus. Pero hay que comprobar que sean de Dios. Y eso es lo que hay que analizar. Porque si no, caemos en fanatismos, en obsesiones y en esa fascinación que puede crearnos equívocos muy grandes en estas interpretaciones espirituales. ¿Y la Virgen María se puede comunicar? Sí, claro, como un espíritu que es, se puede comunicar, pero hay que comprobar que es ella, ¿no? Que es ella. Pero sí se puede, de que se puede, se puede. Pero comprobar. La fe espírita es una fe razonada. Debemos siempre comprobar los hechos a través de la lógica y del buen sentido. Entonces, hemos visto de manera pues breve, rápida, dado que el espiritismo es una ciencia profunda, lo que es el espiritismo y qué no es el espiritismo, ¿no? Tener claro que el espiritismo básicamente nos viene a ayudar a transformarnos interiormente para ser personas y espíritus mejores, que somos espíritus inmortales,
que nuestra encarnación de hoy es una de las tantas que tendremos y que hemos tenido, que hemos sido antes de nacer espíritus y que después de morir seguiremos siendo espíritus. Y que las posibilidades que tenemos hoy de entender esto es lo que realmente va a transformar nuestras vidas a nivel del trabajo, nuestras vidas a nivel de la familia y nuestras vidas a nivel de nuestra propia interiorización. Saber que somos espíritus inmortales y que tenemos la posibilidad de ser mejores en la medida que tomemos la determinación y que nos llenemos del valor para transformar aquellas cosas que no están bien según las leyes divinas. ¿Y qué quiere el espiritismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere? El espiritismo lo que busca es la transformación moral de la humanidad. Estamos, a través de la doctrina espírita, preparando una nueva era, la era de la moralidad, del ser humano, del ser ético, de la persona que ya trascendiendo la ciencia, trascendiendo la filosofía, busca convertirse en un mejor ser humano. Así, hacia allá va la doctrina espírita. Y el espiritismo también, como lo dice un autor muy sabiamente, no es la religión del porvenir, sino es el porvenir de las religiones, porque muchas religiones van a ir asumiendo muchos de los postulados, muchas de todas estas propuestas, para que también las demás organizaciones religiosas evolucionen. Sí, esto son muy claros, ¿no? Porque el espiritismo lo que quiere es que encontremos la paz y la felicidad anhelada, libres de prejuicios, de creencias equivocadas, para poder entrar en sintonía con Dios y estar así, entendiendo la vida, comprendiéndola y dándoles mucha paz a nosotros mismos y a los que nos rodean. Los invitamos también a las instituciones espíritas donde pueden conocer, pueden estudiar todo este mensaje. Pueden escribirnos a programas lucesparaelalma@gmail.com y nos pueden enviar sus inquietudes alrededor del tema o pedir también informaciones relacionadas con la doctrina espírita. Les agradecemos la gran oportunidad de haber abierto las puertas de sus hogares para que el mensaje espírita llegue a cada uno de sus corazones. Agradecemos al técnico Luis Arnedo, a todos los que nos han escuchado y a todos aquellos que de una u otra forma vibran para que la doctrina, el amor de Jesús y la paz de Colombia sea una realidad, pero en nuestros corazones. Esa paz que no se decreta, esa paz que se vive por la fe y la comprensión de las leyes divinas. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.